Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día viernes. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Y a usted también, nosotros tener la complacencia de mantener siempre nuestra sintonía desde muy tempranas horas de la mañana. Este día miércoles es normal, es costumbre tener nuestro debate político semanal y quiero darle la más cordial bienvenida como siempre a nuestros invitados. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, compañeros del panel, a Tania y por supuesto a los televidentes que tienen el honor de abrirnos las puertas. Vamos a saludar también a Marvin Aguilar. Marvin, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ernesto, buenos días a la audiencia y a los contertulios. Espero que les guste. Gracias, don Ronald, también. Bienvenido, don Ronald Umaña. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a los compañeros de panel, a Tania. Buenos días y, por supuesto, un abrazo fraternal para la audiencia. Bueno, con Tania Pastor en su momento se incorpora en el enlace que tenemos vía Zoom. Vamos a saludarla más adelante. Antes queremos hacer un agradecimiento oportuno también a todo el equipo que rodea el trabajo de la presentación y la instauración del documento de reformas constitucionales, ¿verdad?, que se nos ha hecho llegar por parte de la Vicepresidencia de la República. Aquí lo tenemos, es el proyecto de reforma constitucional del equipo ad hoc para el estudio y propuesta de la reforma de la Constitución, que se ha hecho llegar precisamente a cada uno de los panelistas de esta mañana. Don Ronald tiene también el suyo, ¿verdad? Sí, ahí por está, acá lo tengo, con un sobre. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a Marvin también, ¿verdad? Igualmente a Tania. Así es que muchísimas gracias por refrescarnos y darnos precisamente la pauta de estos documentos que creo que van a ser pertinentes a la hora de establecer un estudio, de la cual ya previamente ustedes han hablado, por cierto, don Ronald. Sí, claro. Mire, lo que pasa es que, ¿qué diría? A mí el proyecto me encantó siempre, tal cual lo hizo y lo dirigió el doctor Ulloa. Obviamente sentí que se había enfriado la cuestión en este tiempo atrás, ¿verdad? Porque arrancó muy bien. Obviamente el presidente como que ha pasado bastante tiempo fuera del país, pero espero pues que esto llegue a feliz término, ¿verdad? O sea, aunque el presidente le quería hacer unos recortes, no sé si los recortes van aquí o el proyecto viene tal cual lo hizo el presidente. El vicepresidente, perdón. Y su equipo, el ad hoc. Y el equipo ad hoc, porque yo siempre estuve de acuerdo y avalé el proyecto tal cual venía del equipo ad hoc y hecho por el vicepresidente. Y es que usted siempre abanderó la necesidad de reformar el Estado. Sí, de fundar la Segunda República de El Salvador, ¿verdad? Y ahí lo tiene. Sí, yo siempre creí en eso. Creo que si viene completo el proyecto, podría ser la base de la Segunda República de El Salvador, ¿verdad? Esto podría ser la discusión para avanzar hacia un nuevo país, hacia una nueva democracia, ¿verdad? Bueno, igual no sabemos si este estudio, que fue el original que estuvimos, dijéramos, discutiendo en algunos programas, va a ser el que al final llega a la Asamblea Legislativa. Yo en el primer proyecto no compartía los tres elementos por los cuales no se dio. Sin embargo, hay que decirlo con todo respeto, en este tema la competencia está establecida en los diputados, no el presidente de la República, ¿verdad? El que le tiene que dar iniciativa de ley son los diputados a esa reforma en un número menor de 10, ¿verdad? Lamentablemente no sabemos si hay otro en estudio, no lo sabemos. Y yo creo que ya es un tiempo razonable, no sé si ya pasó, dijéramos, el timing, pero ya no se supo más si al final este trabajo que ha sido por mucho tiempo hecho por el vicepresidente, vamos a ver en este fin de semana. A estudiarlo, analizarlo, ¿verdad? Vamos a ver, Tania, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A propósito también, aquí se te tiene estos documentos también que se te han hecho llegar a ti de parte del equipo especial que estudió
la propuesta de reformas constitucionales de la vicepresidencia. Sí, Tania, buenos días. Sí, muchas gracias y buen día Ernesto, buen día a toda la audiencia del canal y por supuesto a mis colegas ahí en el set. A ver, ¿qué piensas? Bueno, ahí tienes también tu paquete, ¿no? Pendiente. Sí, no, muchas gracias. Yo me enteré de la coordinación que se hizo, muy agradecidos y esperamos que podamos hacer un análisis y como lo habíamos dicho en los debates anteriores, cuál es el proyecto que va a llegar, pero sobre todo que sea una discusión abierta, que sea una discusión en donde se escuche a diferentes sectores y que se den prisa porque realmente urge la reforma en muchos temas, si no es que en la Constitución completa. Justo iba a preguntarte eso, secundas tú entonces la necesidad de refundar una nueva república, ¿no? Así, ¿verdad? Sí, no, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo en cambiar la forma de estructura de nuestras instituciones, en ser más inclusivos, en reconocer más derechos y que no nos quedemos en el mero reconocimiento de derechos con una constitución bonita, con muchos derechos, sin que estos sean realmente garantizados. Y que en la estructura de la Corte de Cuentas, por ya temas específicos, en la estructura del Tribunal Supremo Electoral, la forma de elección de los funcionarios de segundo grado. Es decir, hay muchos temas que por lo menos yo sí tengo bastantes expectativas que se discutan seriamente y que se haga la reforma y que se ratifique en la siguiente asamblea independientemente de cómo quede conformada. Ojalá y sea para bien de nosotros. Es necesario también, creo yo, que para armonizar con el discurso político que el gobierno ha tenido sobre reformar o si ustedes quieren reemplazar el aparato ideológico del Estado, es necesario hacer una reforma constitucional. Se necesita armonizar a esta nueva filosofía. Ahí hay elementos importantes como el referéndum, ¿verdad? Es decir, trasladar más poder hacia la gente, que creo que eso incluso fue una promesa de campaña, ¿verdad? Por parte de Nuevas Ideas, de que la gente debe de tener el poder, trasladar más poder a la gente, ¿no? Si bien la democracia no ha sido perfecta, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y creo que las reformas van orientadas hacia eso, ¿no? Y plantea, una vez que llega a la Asamblea, la posibilidad de que los sectores la discutan, ¿no? Y esta, socialización que está haciendo del proyecto de reforma, que no solo lo ha hecho con nosotros, sino que lo hace con todos los sectores, va a permitir conocer de cerca la propuesta. Sí, ha habido, un recorte en el sentido de la parte dogmática de la Constitución, por lo que representa para el país, para ciertos sectores conservadores, y a mí me pareció lo más inteligente por parte del presidente Bukele no abrir un frente de guerra con, sectores que ven todavía con miedo hablar de ciertos temas y plantearlo, ¿verdad? Tú decías, no, es que hay que discutir eso. Entonces creo que el seno de la Asamblea puede decir y puede hacerse esa discusión de varios temas, de la parte dogmática, por ejemplo, porque uno de los grandes problemas que tiene el país es cuando los políticos se meten a querer opinar o apoyar o a condenar ciertos temas de reformas importantes que el presidente decidió quitar, cuando eso es un debate de la sociedad. Cuando la sociedad esté preparada, entonces los políticos van a poder decir, bueno, vamos a ir en esta dirección, pero ahorita la sociedad no lo está. El peligro que algunos expresan, no digo yo, en este caso voy a retomar un poco, es el hecho de que se vayan a trastocar algunos aspectos que para bien o intereses en particular caigamos para salir de un charco a otro, ¿no? Lo que sucede, Ernesto, es que no puedes dejar en el limbo o ignorando algunos derechos de una población o cosas que realmente pasan. Porque se critica mucho que se hizo en aquel entonces para beneficiar a cierto sector y ahora entonces vamos a evitar caer en esa misma. Que es más inclusiva. O sea, mira, el proyecto de reforma que hizo esta comisión que encabezaba Félix Ulloa es mucho más inclusiva, tiene muchos elementos que la Constitución del 83 no incluyó. Lo que pasa es que esto es producto de un estudio. La Constitución del 83 fue producto de un golpe de Estado. Claro. Hubo un rompimiento total del orden constitucional y lógicamente las condiciones sociales, económicas y políticas, el contexto en el cual se desarrolla es diferente. Fue diferente a lo que tenés en este momento. Ojalá que el proceso, si es que se va a llevar, porque hasta ahorita no ha habido nada, ¿verdad? Tiene que ser el del 248 de la Constitución, tiene que haber el contrapeso de la segunda
ratificación por parte de la Asamblea Legislativa. Pero lo más importante no es que se discuta a nivel de analistas ni a nivel, hay que discutirlo con los sectores involucrados, a quienes en realidad puede afectar, sobre todo en la parte dogmática en lo que a los derechos se refieren. Así que yo creo que esto va a faltar muchísima agua bajo el puente todavía. Para recorrer todo esto. Bueno, esta semana sin duda alguna la noticia ha sido el retiro de Jean Mace como encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos y por supuesto el relevo que comienza ya de nuevo con otras representantes. Y esto ha traído consigo una constelación de reacciones que sin duda alguna este equipo también merece tenerlo. A ver, Marvin. Bueno, quizás destacar que el mensaje en términos diplomáticos ha sido fuerte. No hay que, digamos, quien haga la lectura de que qué bueno que se vaya o de que se ha ganado una lucha que se tenía con ella de manera personal, comete un error, porque ella estaba siguiendo línea del Departamento de Estado, es decir, la diplomacia estadounidense no se trabaja con el hígado de un funcionario, es decir, no solo porque ella esté aquí y aparentemente le caiga mal a alguien va a comenzar. Acuérdense que allí en la Embajada de Estados Unidos hay representantes de las diferentes agencias que tiene Estados Unidos en las diferentes, digamos, ramas de la que se ocupa el gobierno federal. Y ellos hacen análisis y se los pasan a la embajadora o a la encargada de negocios. Y luego el Departamento de Estado da línea para eso. No es una cuestión personal de ella. Creer que porque ella se va, el otro que venga ya no va a tener ningún problema y todo va a ser diferente. Primero hay que ver la línea digamos, que ha dado el Departamento de Estado a ella y que aparentemente se va a mantener por las señales que se tienen, ¿no? Por ejemplo, la no inclusión de los presidentes del Triángulo Norte a esta cumbre de la democracia que ha hecho Estados Unidos, ¿verdad? Y la palabra, digamos, más importante es lo de declarar en pausa las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos, que trasladado a la interpretación que se le puede dar es que Estados Unidos no va a nombrar un embajador pronto, ¿verdad? Es decir, va a estar ahí en stand-by ese nombramiento. Ahora, también hay gente que dice que nunca habían estado las relaciones diplomáticas en ese nivel. Creo que no es del todo cierto. Para ser honestos, ya ha habido un momento incluso en que Estados Unidos tardó 2 años en reconocer un gobierno, que es el gobierno que surge del golpe de Estado que se le da a Arturo Araujo y que asume la presidencia el general Maximiliano Hernández Martínez, y Estados Unidos decide no reconocer por 2 años casi esta presidencia. Los reconoce hasta que Martínez hace una masacre en el occidente del país, matando aproximadamente 10.000 indígenas. Se legitima. Acusándolos de comunistas. Entonces Martínez dice, miren, he hecho esto, he detenido la primera revolución comunista en América Latina y yo soy anticomunista, y a partir de ahí se agarra la bandera anticomunista para alinearse con Estados Unidos. Entonces yo creería que eso es como lo más rescatable. También hay otro elemento interesante que nos reveló lo del Blue, el tema de la extradición, ¿verdad? Y contó, digamos, no sé qué tan cierto sea, no sé si Tania o tú saben eso, sobre la posible liberación del Blue en febrero. Entonces, y con la serie de crímenes y la forma en que lo dijo, ¿verdad? Porque no se explica cómo hay un combate a las pandillas, pero no se quiere extraditar a un criminal como eso, ¿verdad? Como el Blue. ¿Tania? Bueno, yo creo que toda acción tiene consecuencia, y aquí la primera vez en el retiro de cuando fue embajadora la señora Mace, creo que se retiró con todo El Salvador muy contento tras ella, y ella se fue muy satisfecha por la labor realizada. Todo lo contrario es lo que sucede actualmente. No la mayoría de la población quedó muy satisfecha con ella, y ella tampoco se va satisfecha con la labor que realizó, porque obviamente es en cierta medida un fracaso no haber logrado el objetivo. Definitivamente me parece que no es mera coincidencia el hecho de la partida, a pesar de que venía solo de 90 días, justamente después que sucede el tema de los diputados de Nuevas Ideas, que ahora están siendo antejuiciados. Entonces pareciera toda una conjunción de elementos
en donde voy a volver a reiterar, o donde reitero nuevamente, el hecho de que no es, si la mayoría de salvadoreños quería que se fuera, yo creo que la forma, esa cultura digital que estamos implementando y que tenemos ya bien arraigada, así como la cultura en muchos otros aspectos, en el nivel digital nosotros estamos en una cultura de desprecio, de descrédito, de insultos, de odio, del nivel más bajo para expresarnos. Y yo creo que somos, y las personas que tienen acceso a medios de comunicación, a redes sociales, en alguna medida hay ciertos privilegios que tienen por estar ahí, no cualquiera lo tiene. Hay mucha gente que ni se entera de lo que pasa en Twitter porque no tienen el acceso. Entonces, esa cultura que nos estamos acostumbrando nosotros, que no podemos expresarnos si no va adelante el insulto, si no va adelante el descrédito, si no va adelante lo vulgar. Es decir, yo creo que la forma es lo que podemos nosotros como salvadoreños, tenemos la capacidad de dar mucho más que eso. Yo creo que no debemos dejarnos arrastrar por esos sentimientos de odio que nos están manipulando para que seamos los más vulgares y ofensivos en redes. Yo creo que podemos ser mejores que esos. Sin embargo, era evidente que ya ella no era de la aceptación de la mayoría o de una buena parte de la población, y eso se expresó, se hizo sentir en las redes, y ya vimos que, como dice el licenciado Julio, la percepción a veces se vuelve realidad, o casi siempre, ¿verdad? Y no la querían. Entonces al final se toma la decisión en Estados Unidos, lo de la pausa, pues como dice Marvin, van a tardar en nombrar a alguien. No sé si ella tenía la potestad de definir que las relaciones diplomáticas entre los dos países se colocaron en una pausa, porque todos sabemos que si hay un cambio de gobierno, pues la pausa se suspende, es decir, no es nada permanente ni tampoco es nada absoluto, siempre hay la posibilidad. Lo que sucede es que en qué términos es que quiere Estados Unidos tener la diplomacia con El Salvador, o El Salvador con Estados Unidos, porque definitivamente yo creo que para nadie es un secreto y ya debería de dejar de ser un tabú que aquí ha habido mucha injerencia. Entonces, en cierta medida, El Salvador tiene el derecho de recuperar su soberanía, pero también hay que lograr el equilibrio, porque sí hay millones de salvadoreños en Estados Unidos, porque sí hay relaciones importantes que mantener, y el equilibrio es la palabra clave, sobre todo cuando se trata de temas diplomáticos. Ok, interesante. Don Ronald, vamos a ver, debatamos el tema, porque al final cada quien da su postura, pero es importante, después que ya lo conocimos a lo largo de esta semana, las reacciones de este tema. Solo un par de líneas. Es que en la gramática inglesa, pausar es irme, pero para quedarme también. O sea, es quedarme e irme. Aclarado el punto. Vamos a ver, don Ronald. Es que pausar ahí no es romper las relaciones, ¿verdad? Es dejarla justo lo que dice. Es claro, no se han roto, ¿no? En pausa. No, de hecho, lo decía el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, que esto significa de que las relaciones continúan con el gobierno. No, claro, no continúan bien, ¿verdad? Como él trató de hacerlo ver. Eso tiene que estar claro. Por ejemplo, eso que él dice, que esa era a título personal de la señora Mace, tampoco es cierto. O sea, esta es una cosa profesional. Esto es que no la quiero, que no la queremos. No, ella fue clara en sus posturas, pero esas posturas son del Departamento de Estado. Ella no puede venir a manifestar nada que no sea de política de relaciones exteriores de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una profesional de carrera, es una diplomática de carrera, y lo que ella dice está respaldado. De hecho, ya salió el subsecretario de Estado respaldando todo lo que ella dijo y mencionó, ¿verdad? O sea que aquí no hay nada personal. Esto es una cuestión profesional, no es una cuestión de amor, que la quiero, que no la quiero. De las cosas relevantes que menciona, por supuesto lo de los troles y toda la propaganda, la maquinaria que el Estado le tiró encima a ella, a Norma Torres, a Cires, al presidente Biden, a Kamala Harris y a todos los demás, pues ella lo menciona porque es algo importante, tal como lo decía Tania, ¿verdad? Pues o sea, hemos caído en una cultura, esa es la herencia que nos está dejando este régimen, una cultura vulgar en redes sociales. Espero que eso se corrija en cualquier momento. Pero hay cosas que no hay que dejarlas pasar. Dijo ella que El Salvador va a caer en una crisis económica y que nuestros hermanos lejanos lo van a sentir, lo van a sufrir, ¿verdad? O sea, nuestra diáspora va a sufrir esta parte de la crisis económica.
¿Ella expresó eso? Sí, por supuesto, ahí está en el discurso, ¿verdad? Entonces, Mira, yo considero que el tema no es personal. no lo es. Yo creo que la decisión de irse puede ser que haya sido personal. La mandaron a... también Los lo dijo que es americanos. una decisión del Departamento de Estado. Claro, pero creo que la postura, ninguna funcionario de ese rango va a tener una postura a título personal. Siempre tienen... A ese nivel, no es existe posible, eso. no Lo es que pasa es que posible. en nuestra cultura es, si Julio me ataca es porque está resentido conmigo. Sí. Si Ronald me defiende es porque le mando un sobrecito con algo. Sí. Entonces nosotros creemos que así se resuelve. Como nosotros Allá en resolvemos- Estados Unidos, Como claro. nosotros resolvemos, resuelve el primer mundo, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre una Diego, república bananera y un país Lo que sólido, dice el constituido, señor ¿no? Nichols, ¿verdad? Aunque el liderazgo de la embajada haya cambiado, la política de los Estados Sí, la sigue política es la siendo misma, si uno cambia. exactamente la misma, ¿verdad? Entonces creo de que hay que entender una cosa, y me gustó, hay que decirlo con esa ecuanimidad, la posición del presidente de la Asamblea, porque trató como de buscar. ¿Cómo no voy a decir? Dice, no sé si tenés ahí ¿La declaración? La declaración que hizo, y quiero resaltar algo. Y es el hecho, dice, nuestro principal socio. Por supuesto. Tenés Sí, 3 millones de Mira, allí salvadoreños allá. discrepo Su- yo, su- Julio, en eso. Sus palabras fueron bastante No, es decir, fueron mesuradas. Es que esa es la mesuradas, postura. la que hizo el presidente Esa de la es Asamblea, postura Ricardo que Castro. debería de tenerse. Que debería, pero no es la que se tiene. Bueno, pero Porque la que se tiene es de confrontación con Estados Unidos, lo dijo la embajadora. ¿Por ¿Verdad? qué se va? Porque no encontró contrapartida acá. Sí, pero él está hablando de la posición de un político y te dice, mire, reconocen para mí 3 cosas. Uno, tenés 3 millones de Primero, no es a salvadoreños. título personal, ¿verdad? Sí, sí. Eso está mal. Sí, 3 millones de salvadoreños allá. Sí. Tu principal socio comercial Sí. para exportación. Sí. ¿No te hace un sentido lógico que las relaciones deberían de estar en su ¿Cómo no? mejor? Claro. Deberían de manejarse con Siempre. suma. Siempre. Siempre. Es decir, al margen si vos me caes bien o me caes mal. Eso Estamos no- hablando de eso no relaciones cabe aquí. De país a país, por supuesto, ¿verdad? Bajo los principios tradicionales de lo que se... Y hay un error se de creer entiende. también que Mira. esto es un pleito con los demócratas. No. ¿Verdad? No. A mí me parece que este es un desprecio a la diáspora. Es un desprecio al pueblo que tenemos allá. Tener 3 millones de hermanos allá, 3 millones de personas que nos mandan alrededor de 7 mil millones de dólares al año. Un país que nos compre el 42% de nuestras exportaciones y estar tensando la relación a Sí, tal yo creo que grado es verdad. de que la embajadora se va y deje en pausa esto, no me parece inteligente. Esa palabra, pausa, no sé si quizás Tania no, pero antes las caseteras Es que tenían- es gramática inglesa. o ¿verdad? sea, Que la pausa es suspender el... Sí, pero no claro. irse. pero ¿verdad? no, el cassette sigue estando puesto. sí. Lo que no hace es que la música... Lo podés no se activar de reproduce. nuevo cuando Lo quieras, podés activar claro. No lo has cuando apagado. No lo has apagado, ojo. O sea, hay que entender, hay que leer entre líneas el concepto de pausa. Yo lo puedo interpretar, ¿verdad? Como momentáneamente ahí están haciendo una reevaluación de todo lo que... Pero dijo el por qué, ¿verdad? Y el por qué era las porque razones. aquí no había recepción Y dejó- de que los Estados Unidos quería Y tener dejó la buena puerta- amistad con dejó la nosotros. puerta abierta. Sí. ¿Verdad? Tal como se hace en la diplomacia, no cerrás la puerta. Ahora, lo que hace el presidente de la Asamblea es, obviamente, limar Una postura asperezas. política, ¿no? Es decir, porque no podría. Yo No, o quería sea, que le echara fuego. está bien que cualquier patán en redes diga, ¿verdad? que Incendiar está bueno. más. Incendiar, Sí, ese no, pues sí, sentido común. pero es que lo han hecho. Él fue cauteloso Lo han y creo hecho. que sus palabras prudentes. O sea, ¿no? está bien que Creo- cualquier vulgar en redes diga que bueno que se va, ¿verdad? No, lo Victoria. dijeron, lo dijeron. Sí, por eso. Varios lo dijeron. Exacto, Sí. entonces, pero en el caso del presidente de la Asamblea tiene que ser responsable porque, como ustedes bien dicen, no se apaga un incendio echándole gasolina, ¿va? Que es lo correcto, estuvo a la altura. Ahora, se entiende, y vuelvo a ¿Y tú repetir, crees que el presidente Castro lo hizo a título personal? no, o sea, No. Él estaba siguiendo, obviamente, política, alguien hombre. tenía que ser, exacto, alguien tenía que salir a suavizar el discurso de la embajadora Manés,
que fue fuerte, pues, o sea, Claro. fue fuerte. Fue claro y fuerte. Pero si había que salir, yo por lo menos todavía estoy esperando el pronunciamiento de la Corte en relación al Blue. Y yo creo que muchos salvadoreños, porque quedó, es decir, yo tenía la duda de si no estaba garantizando Estados Unidos, porque no se va a entregar a un salvadoreño. Sí existe el tratado, sí existe la extradición, está reconocida en la Constitución. Hubo una reforma en la medida que los salvadoreños extraditados tenía que garantizárseles que no se les iba a implementar penas que acá no se reconocen, o delitos que no son reconocidos acá. Entonces yo tenía la duda que quizás la situación se daba es que en el pasado, es decir, que en el pasado se dieran, no quiere decir que antes respetábamos el Estado de Derecho, o que porque antes sí se hacía y ahora no, o que antes estaba bien porque se entregaban a los delincuentes. Es que puede ser un escenario que antes se entregaban y respetando lo que la misma Constitución establece. Pero si viene la misma señora y establece que se ha garantizado por el Estado de Estados Unidos que no se van a implementar ni la pena de muerte ni la pena perpetua, que son las dos que están prohibidas en El Salvador, y que se va a respetar las exigencias que ha hecho El Salvador en relación a esa precisa extradición, y yo no comprendo entonces cuál es la situación, por qué la Corte no lo entrega. Tiene que salir, hace falta realmente una declaración de por qué se ha estancado este proceso, porque en febrero, es decir, todo tiene plazos. No se puede tener detenida a una persona para efectos de extradición, porque la localización es el efecto para ser extraditado, que se haga todo el trámite mientras tarda. Entonces, en febrero, pues evidentemente esta persona que ha costado 20 años encontrar, que cometió asesinatos en otro país, que es un salvadoreño, debe responder, porque el delito de homicidio está regulado en el país, está regulado en Estados Unidos. Entonces podemos extraditarlo si se le asegura que se le va a garantizar el debido proceso y que no se le va a sancionar en penas más extremas que las que reconoce El Salvador. ¿Cuál es entonces la razón de no extraditarlo? Yo creo que una explicación sencilla del parte, porque aquí son diferentes institutos o diferentes está la Asamblea Legislativa, pero también está la Corte, y la señora no hizo alusión únicamente al gobierno, al órgano ejecutivo, sino que a los 3 estados, prácticamente a todas las relaciones diplomáticas de El Salvador, e hizo hincapié a esta situación que se está dando con la Corte Suprema de Justicia, porque no solamente es el Blue, pero el Blue es el caso que más conocemos, y si ella está asegurando que el Estado de Estados Unidos está garantizando, entonces, ¿cuál es la razón? Por lo menos a mí sí me gustaría saber, y yo creo que muchos salvadoreños no gustaría saber. Esa es la verdadera postura. Hay que ver cuál va a ser la causa, el motivo, la razón de la Corte de la denegatoria, porque todavía no se sabe si en realidad ya está denegada de una manera frontal. Eso por lo menos no tenemos... No está denegada. No está denegada. Entonces no queremos creer de que van a dejar pasar el tiempo para que después de febrero no pueda... Y la calidad Creo de jefe que tiene la persona de la que estamos hablando, o sea, y los crímenes pero creo que lo principal es que tiene que haber una postura oficial por parte de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que diga cuál es la razón, cuál es el motivo, la causa que induce a esto, porque aquí involucra tratados internacionales que ha suscrito el país y que tienen que ser respetados, ¿verdad? Entonces no está obligado El Salvador en el tratado que ella incluso cita, no está obligado El Salvador a enviarle a un salvadoreño, no hay obligación de enviarlo. Entonces, pero la tradición en el tratado que hizo, pero no hay obligación. Así dice el tratado que se firmó con el presidente Araujo, ¿verdad? Manuel Enrique Araujo. Entonces, el punto es que no hay obligación de ninguno de los estados a enviar. Lo que pasa es que se reformó ese tratado, dijo, miren, no vamos a extraditar a ningún salvadoreño que haya cometido delitos en el extranjero, ¿verdad? Si allá tienen una pena distinta. Por ejemplo, nosotros no aceptamos la pena de muerte. Ni la perpetua. Es que la Constitución fue una reforma en la misma Constitución, porque el tratado tiene casi 100 años. O sea, no vas a mandar a alguien que le van a aplicar la pena de muerte allá. Tenés que garantizarle todos los derechos de una defensa. Pero no encuentran ustedes que es lo interesante que mencionaba la embajadora Manés, no encuentran ustedes como abogados una contradicción en el sentido de que se está hablando de combatir a las pandillas y resulta que hoy no se envía a los pandilleros porque se le pueden violentar sus derechos humanos? Si no escuchamos la razón, entonces no podemos juzgar, no podemos concluir que hay una contradicción, porque puede ser que hayan impedimentos
que no conocemos y que hace falta que se nos comuniquen, porque pero no les puede parece ser que aquí esté siendo también procesado, puede ser que tenga, espero que no sea así, pero puede así ser como que con tenga el caso algún jesuita. criterio o algún régimen, es decir, no conocemos nada. Mira el caso especulando. jesuita, inmediatamente dieron una postura de la admisión, cuál fue la causa, porque admiten que aquí necesitamos realmente, como dice Tania, la postura de la Corte Suprema de Justicia, porque si no tenemos nada, no sabemos sobre qué vamos a hablar. Y es un tratado de más de 100 años. Y no podemos empezar a romper los tratados. Vamos a continuar con el debate después de la pausa para ampliarnos en ello. Gracias a nuestros buenos amigos que están atentos, enviándonos sus comentarios, sus preguntas. Qué bueno, recuerden, este es un programa de opinión periodística que le permite a usted conocer el punto A, el punto B, sin duda alguna, para que usted recoja los mejores elementos y pueda construir su propia opinión de los acontecimientos que marcan el pulso en el país. Vamos a la pausa y regresamos con, desde luego, tráfico a esta hora de la mañana, gracias a Texaco con Tecron. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Vámonos entonces a la rotonda del Monumento El Salvador del Mundo. Es un referente importante para poder comprender cómo está a esta hora de la mañana el tráfico que conecta 4 principales arterias de San Salvador. Se trata del Paseo General Escalón. Usted puede ver que hay una conexión bastante despejada hacia lo que sería este sector. Así que allá al fondo, un poco con el destello del sol se nos cuesta, pero nos da la referencia que tenemos una conexión importante hacia la avenida Manuel Enrique Araujo, y por supuesto allá en la parte superior de su pantalla podemos apreciar también que hay bastante libre las calles de vehículos en el sector de la Alameda Roosevelt, la conexión también del Boulevard Constitución. Así está desde luego este panorama. Vámonos un poco al occidente. Aquí tenemos la avenida Jerusalén, para que usted también vea que sí, a esta hora curiosamente tenemos circulación bastante, digamos, aceptable, Julio. Además, para hacer viernes para con hacer una viernes. Característica del viernes negro. Así, ¿verdad? Bueno, es parte de la celebración. ¿Qué es eso? Es una celebración comercial, ¿verdad? Es una celebración comercial, ¿verdad? En la cual, pues, sí, usted esa es atípica aproveche las ofertas, pero como lo decíamos ayer con el presidente de la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Con muchísimo, digamos, cautela, examinando la letra pequeña, ¿verdad? Para no verse de alguna manera sorprendido el día de mañana cuando se compre un producto. Pero sí, vaya, genere desde luego esa satisfacción de poder comprar lo que a lo mejor en este día usted lo pueda tener. Los Chorros, ahí está, precisamente una muy buena circulación, un tercer carril segregado que le permite también darle oxigenación al tráfico para aquellos que vienen del occidente del país, la tierra del licenciado Julio Valdivieso, hacia San Salvador. Pausa. Y gracias a Texaco para que usted haga desde luego y busque un Starmart y pueda comprar lo que usted quiera. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, continuamos con el análisis puntual de este tema de la extradición. Tienen la palabra los 4, generamos el debate, por supuesto, bajo la lógica de respetarnos los tiempos prudenciales para que podamos desarrollar esto, porque también está el otro tema relacionado con esta ley que se aprobó. La ley de expropiación. De expropiación, que es un tema que también ha venido durante la semana a causar mucha expectativa alrededor de haciendo su aprobación. como un resumen de lo que hemos estado hablando, de tanto la extradición como el mensaje de la encargada de negocios de Estados Unidos, yo podría decir, si se ha venido extraditando a salvadoreños que están involucrados en delitos, o sea, tanto del narcotráfico, que ya se han enviado gente allá, también pandilleros, se ha tenido como esa tradición, el que de repente no se quiera enviar a un delincuente de la talla del que está pidiendo Estados Unidos, y teniendo
en cuenta los crímenes que el embajador Amanés dijo que había cometido en los Estados Unidos, pues uno se pregunta, pues, desde el análisis político y qué es lo que pasa. Si siempre los hemos enviado, ¿qué es lo que está sucediendo ahora que no se envía? Pues, si es que aquí se ha hablado de todo, pues, es decir, el discurso predominante ha sido que hay que combatir a las pandillas, ¿verdad? Que mejor, es más, ¿te acordás cuando se hizo esta reforma, este tratado? La gente, sí, mejor que se lo lleven. Allá los van a tener, vea, en una cárcel verdadera. Aquí no, aquí pueden hacer lo que quieran. Entonces, había como una que está bien que se lo lleven, ¿no? Entonces, pero es contradictorio porque, por ejemplo, El Salvador se queja en redes que no se extradita a Mauricio Funes, o México no manda a Sigfrido Reyes, ¿no? Que se ha pedido esa. Y también se critica que Interpol no acepte ni acate las difusiones rojas que El Salvador emite, porque las acusa de política. Pero nosotros también tenemos esa renuencia, primero, a enviar a los militares, cuando nos los pidió España, por un delito que está comprobado que sí sucedió, que es la muerte de 6 sacerdotes jesuitas y 2 empleadas de la UCA, y nos quejamos y hacemos toda una laraca porque Nicaragua no nos quiere mandar a Funes. Entonces estamos igual, o sea, prácticamente es igual. Pero mira, yo insisto, la Corte Suprema debe de dar su posición, debe darle explicación el por qué no. Porque esto nos deja con una mala imagen, hombre. Si estamos rompiendo un tratado de 100 años... y aquí ni siquiera sabemos cuál es la posición de la Corte Suprema, o sea, el país no sabe. Ellos tienen la obligación y nosotros el derecho a saber el por qué es tan especial el Blue, por qué son tan especiales estos que no los quieren enviar. Aquí lo que tú decías es cierto. ¿Y por qué antes sí? Y porque antes sí, y porque estos no. Aquí se ha hablado que se va a combatir mucho a las pandillas, pero hoy protegen a estos. ¿Y qué tal si queda libre en febrero? ¿Ah? ¿Cuál justicia? Yo no me atrevería a decir, y quizás por eso el embajador Amanés ni se atrevió a ir más allá de preguntarse por qué, de que el gobierno los está protegiendo. Pero ojo, se corre el riesgo de que se piense eso. Yo no me atrevería a decir mientras eso. No haya una pero ese es el mensaje que ella deja. Claro, pero mientras no haya una posición clara de la Corte Suprema, diplomáticamente, pero el mensaje que dejó es el Estado de El Salvador los está protegiendo. Exacto, Tania. Y vuelvo y reitero, es decir, que en el pasado se hayan entregado sin ninguna dificultad no quiere decir que se haya hecho bien. Tampoco estoy, por supuesto, defendiendo lo que está haciendo actualmente la Corte, si no he escuchado cuál es la causa. Lo cierto es que en el año 2000, fui a buscarla, no encuentro la redacción anterior, pero sí actualmente la extradición se va a proceder cuando se aseguren las garantías penales y procesales que la Constitución establece. Antes no estaba esa limitante, antes se podía extraditar a cualquier salvadoreño sin necesidad de esa garantía. Entonces, habría que ver los términos de cada una de las extradiciones anteriores, pero sin embargo, es decir, hay que escucharla, lo que dice don Ronald es cierto, si no sabemos cuál es el fundamento de la decisión de aún no decidir, porque no hay una decisión ya absoluta, extraditar a esta persona, tenemos que conocer las causas para poder entender por qué este cambio en el funcionamiento diplomático del tratado. El 6 de julio del 2000 se hizo la reforma. Antes de esa fecha, la Constitución prohibía de manera tácita, correcto, no se podía extraditar a ningún salvadoreño. Así entraba la Constitución. ¿Cómo la tiene Nicaragua? Porque no podías extraditar a ningún salvadoreño fuera del delito que fuera. Y corrijo, tiene razón. En julio del 2000, si no me equivoco, si fue julio del 2000, hubo una reforma a la Constitución y donde se pusieron esos candados, en los cuales te decía, bueno, hay que ver si a donde se va a conceder la extradición no vulnera o existe una pena superior a los cuales nuestro código no lo establece. Por ejemplo, en el caso de la pena de muerte. O sea, si sabes que si se va para allá y le van a aplicar la pena de muerte, ¿verdad? O perpetua. Eso la Constitución nuestra no lo prohíbe. Entonces, yo sí creo que
la Corte va a tener que decir la causa, el motivo y la razón. No puedes prejuzgar. Y yo aquí quiero... Pero dije que en política la percepción es realidad. Claro. Y la percepción que se puede quedar es precisamente que lo están protegiendo. Lo que plantea Tania, pues, que podía percibirse que se... Ahora, y yo aquí quiero aprovechar para quienes me acusaron hace 2 semanas que yo estaba haciendo apología del delito. No me preguntes quién, porque voy a decir el nombre. Y después Ernesto lo va a tener que traer aquí a la fuerza para darle derecho a respuesta. Yo creo que es bueno dejarla un poco la personalización y ese tipo de situaciones, Marvin. Lo importante es que cuando tú haces referencia, eso siempre, incluso como canon del medio, siempre yo les invito a no hacer apología de eso. Y es correcto, es correcto. Ahora bien, quiero hacer algo en este tema de apología del delito. El Blue está siendo procesado y debería demandarse a Estados Unidos a que cumpla ya la pena por los crímenes que ordenó en Estados Unidos. El pandillero que esté procesado, el pandillero que haya cometido un crimen debe de ser procesado y refundido en la cárcel 50, 40 años. Es que ahí no hay que tener contemplaciones, o sea, ahí no vale diálogo, negociación. Él está procesado y debe de responder por eso. De acuerdo a las leyes. Así, de acuerdo a las leyes, es correcto. ¿Verdad? Entonces, en eso hay que ser... Pero ¿quién define que es mejor que cumpla pena en Estados Unidos a que la cumpla en El Salvador, por ejemplo? Es que no sabemos la causa, estamos especulando, pero ¿qué tal que aquí tiene varios procesos abiertos? Entonces que se le procese aquí, que se le condene aquí, cuando termine de cumplir la pena aquí, que se mande a Estados Unidos. Correcto. Punto. ¿Vea? Si no son los mismos hechos, procede, pero si lo son. No, el caso de la extradición es uno de muchos que hemos erosionado estas relaciones, pero hay más. Es que Estados Unidos quiere que regresemos y quiere obligar en realidad al Estado de El Salvador a que regrese. Ese es todo el meollo del asunto, al estado en el que se encontraban las cosas antes del 1 de mayo, y lo han dicho no solamente ella, sino que su antecesor, el delegado especial que vino. Entonces, no es solamente este tema de la extradición. Evidentemente, las expresiones que ella hace con mucha diplomacia, la intención es dar a entender que el Estado de El Salvador está protegiendo al Blue, y lo logró. Ahora, el problema para Estados Unidos es que ellos quieren que se regresen a las cosas, porque vean, todo lo de las marchas, si es que no es casualidad, cuáles son los sectores afectados en la actualidad. Porque yo nunca vi personas con guardaespaldas en una marcha, o representantes de ONGs, algunas, en las marchas, pero ahora las personas que vemos en las marchas, yo creo que tampoco hay que no decirlo. Las personas que se ven en las marchas, muchas de ellas son los señores que andan acarreando, pero algunos son los directores ejecutivos de ONGs, son personas políticas que andan hasta con guardaespaldas, andan hasta de traje. Entonces, ¿cuándo se ha visto algo así? Quiere decir que si no están marchando de forma voluntaria las personas más vulnerables, es porque no se sienten afectados. Al contrario, se sienten afectados estos que coinciden con muchos de los intereses que trajo esta representante de El Salvador, y que son los que no se han logrado. Entonces la pausa es también porque no se logra regresar antes del 1 de mayo, porque no se logra que se hagan las cosas como ellos consideran que deberían de hacerse, y en eso consiste precisamente la soberanía. Así que nosotros hemos tenido tanta injerencia que la hemos normalizado. Pero por el otro lado también hay que encontrar el equilibrio, que el hecho de evitar esa injerencia no rompa diplomacia importante en donde tenemos muchos salvadoreños, y hay que ser agradecidos también. Entonces, encontrar ese equilibrio precisamente le corresponde a cada uno de los funcionarios, cabeza de instituciones y sobre todo de órganos de Estado. Es que aquí ahí es donde quizás Tania, aquí juegan las relaciones internacionales y la diplomacia. O sea, El Salvador ha aceptado someterse a las leyes internacionales, entiendo yo. Cede, o sea, entonces, y parte de eso es lo que Estados Unidos está reclamando, pues, o sea, ¿para qué cedimos nuestra parte de soberanía al decir que nos vamos a someter a las leyes internacionales? Y hoy estamos diciendo, no, pero es que eso es injerencista, entonces mejor no hubiéramos renunciado. Bueno, hagámoslo en Nicaragua, pues, no se salió de la OEA para que dejen de estarle diciendo que las elecciones fueron fraudulentas, que ahí hay un dictador, que ahí... No es apología salirse de la OEA. Además hay algo importante, ese discurso de soberanía. Bueno, primero hay que revisar lo que es soberanía, porque aquí todavía estamos creyendo que la soberanía es... ¿Y que va a privilegiarse? Sí. ¿El derecho internacional o la soberanía salvadoreña? ¿No? Sí, no se vale. Mire, eso de
la dignidad del Estado salvadoreño. Si este fuera un Estado digno, no tuviéramos 3 millones viviendo en Estados Unidos. Un Estado digno es el que le puede dar una vida digna a su pueblo. 100,000 salvadoreños varados en la frontera. Bueno, México, 100,000 ahorita ya detenidos, solo de este año. Entonces, un Estado digno, soberano, independiente es el que puede darle educación, salud y trabajo a su pueblo. Pero tenemos allá la tercera parte. Entonces, ¿cuál dignidad? ¿Cuál dignidad vamos a reclamar? Miren, y eso de las marchas, pues, me parece simpático lo de Tania, porque yo sí fui a las marchas, yo soy de los que van a marchar. No, yo no voy. Perdón, no era ninguna alusión personal, don. No, yo lo sé, pero como yo estuve, sé lo que pasó. A excepción del señor Roy, que andaba ahí con guardaespaldas y de traje, que era ridículo, en el gran calor a esas horas, ¿verdad? Entonces no tenía, y tiene razón, Tania, eso no puede ser. Con guardaespaldas. Sí. Pero Roy García huye de la justicia. Bueno, hoy Roy García es un prófugo de la justicia salvadoreña. Ahora, de ahí para allá no le veo, porque si alguien anda allí y es director de una ONG, él anda como ciudadano y tiene el derecho a protestar. Y la última marcha fue de posición política, y estuvieron las protestas claras de todos los sectores afectados de este país. Y no han sido marchas de partidos políticos. Eso es importante. Bueno, pero bajo esa premisa, casi ningún Estado sería digno, porque, vaya, sobre la ciudad del Bitcoin, yo escuché incluso hasta en medios internacionales, creo que todos vimos un video en donde se hacía mofa y que a las faldas del volcán. 2 videos. No está precisamente, hay muchas cosas que discutir sobre ese tema, no está sobre las faldas del volcán estrictamente, es un volcán que nunca ha hecho erupción, pero el hecho es que se criticó y dijo, ¿qué dirían los salvadoreños que no tienen que comer? Y por supuesto que es importantísimo, yo creo que es primordial la atención de cualquier Estado, pero entonces, y se les olvida que están en un Estado en donde, ¿y qué dirían toda aquella gente que cuando cae nieve y se mueren, o que entran a los carros a calentarse y se mueren porque no tienen ni dónde comer, si todos los países del mundo lo tienen? Es decir, no es una situación estricta de El Salvador. Entonces, ¿qué dirían esas personas que se están muriendo de hambre en ese estado de donde ese reportero hizo ese video de mofa, cuando tienen dinero para estar fomentando, para estar patrocinando guerras en donde se está asesinando gente, en donde se está robando petróleo, en donde hay policías que están asesinando gente en Sudamérica? Nos vamos al Medio Oriente. ¿Y qué diría toda esa gente en ese estado donde hay mucha gente muriendo de hambre, mucha gente sin hogar, mucha gente sin educación? Y lo interesante es hablar de nuestro estado. Y eso no justifica. Lo que quiero decir es que hay una doble moral, es decir, todo viene como motivado por odio. Es decir, ya ni siquiera razonan lo que dicen. Todo media vez sea para atacar, ya no se razona. Y eso va en todas direcciones y desde todos lados. No, el odio lo estamos heredando de este régimen, por supuesto. Tiene razón. Te doy la palabra, Julio, después, de tal manera que puedas extenderte en el tema. Pausa, gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos en la Unión. Gracias por estar, desde luego, muy atentos, enviándonos sus comentarios, diciendo presentes aquí, en sintonía siempre de este programa. Vámonos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de darles la palabra a nuestros panelistas, quiero decirles a ustedes que Coaspae DRL, tu familia financiera, te invita a que visites sus agencias en Mall Cascadas, Paseo General Escalón, Metrocentro San Salvador, Metrocentro Santa Ana, también Agencia San Francisco, y en Chalatenango, en el sector del Coyolito. Así es que también para cualquier servicio que usted pueda adquirir, puede marcar el 2205-4800 o visitar cualquiera de las 6 agencias, ¿verdad? O escribir también, hay un WhatsApp 60623064 para hacer las consultas pertinentes. En Coaspae DRL, tu familia financiera, 43 años de solidez y confianza y de ayuda para los salvadoreños. A ver, había quedado darte la palabra. Bueno, no, yo solo para cerrar, hay que tener muy claro lo que es la parte constitucional y ahora una nueva corriente que está surgiendo, que es la convencionalidad.
es decir, mediante las cuales se cede cierta parte de soberanía a través de los tratados internacionales. De hecho, los jueces se están convirtiendo ahora en garantes precisamente de eso. Y ustedes recordarán hace poco de los jueces que interpusieron una demanda porque establecían de que había una discriminación, y la Cámara razona, aunque solo fue por una persona, porque si hubiera sido por los dos magistrados, no sé qué complicaciones se hubiera dado. Entonces el tema de la convencionalidad no lo pueden ver aquí. En la extradición se toman muchas cosas como la reciprocidad que debe de existir, que tiene que ser real y efectiva, la autodeterminación de los pueblos para poder decidirse, pero sobre todo el caso concreto. No puede haber generalidad. Cada caso, cada extradición en cada uno tiene su propia particularidad para saber si no se vulneran principios de uno y otro lado. Mientras la Corte no emita opinión del por qué denegó o por qué autorizó, creo que lo demás es pura especulación. Lo que yo creo o lo que yo digo y la percepción en que se pueda estar terminando. Yo esto lo tengo que ver en la última ley que se aprobó, que es mal llamada ley de expropiación, ¿verdad? Porque no le ponen ni siquiera el concepto como o sea, de expropiación y se le llamaba así. La expropiación es el resultado de un proceso, ¿verdad? Esto se llama el dominio inminente, que es la facultad que tiene el Estado para apropiarse de una... Dominio inminente. Así se llama la ley. Yo no sé dónde han sacado que se llama ley de expropiación. Es una ley eminentemente procesal, ¿verdad? Que hay que ver cuál es el objeto de esa, de esa ley, porque expropiación ha habido aquí en el país desde la época de 1980, desde la 1800. ¿verdad? O sea, la expropiación creo que siempre ha existido. Nuestra Carta Magna reconoce el derecho de expropiar siempre y cuando se consignen tres cosas: que sea declarada de utilidad pública, de interés general y que medie una indemnización. Ese es, dijéramos, el parámetro que establece el 106, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a hacer? A través de una relación primero voluntaria. Llegan y te lo quieran comprar, y si vos no lo querés vender, bueno, como es de utilidad, te vas donde un juez y vas a discutir monto. De acuerdo con esta ley, vas a ir a discutir monto, no discutir si la causa, el motivo, la razón es de utilidad. Esa ya la declararon de pleno derecho, ¿verdad? Con anterioridad. Y creo que este es un instrumento que permite al Estado de manera ágil poder quitarle a una persona. Y esta declaración que dio Johnny Wright, que la vamos a colocar, ¿qué una piensas? propiedad en zona natural. ¿Qué piensas tú de esa declaración? Bueno, habría que ver cuál es el alcance de una declaración política. Para empezar, la propiedad es una sola. El destino que se le puede dar es lo que puede cambiar, ¿verdad? Debemos de entender que nosotros reconocemos la propiedad privada en función social. Lo que pasa es que nunca se hubo una ley que determinara qué consiste en la función social. Y decíamos en un momento determinado que esta ley... Mire, no vayan a salir hoy con una resolución judicial para decir qué es la función social, ¿verdad? En ausencia de... Lo peor de todo es que esta ley tampoco lo define, ¿verdad? Esta ley, ¿por qué se le dice de expropiación? Porque si ves que el fin es expropiar, ¿verdad? Y mira, bueno, ese es el resultado, es el fin, es el resultado, es un fin. Pero no, tú no sos de esa idea. Esta ley no está para definir la no lo define. Social. No, es que es una ley procesal, es una ley que siempre ha existido. Pero si tú lees la ley, ¿qué le dice a los alcaldes? Mira, ¿qué es lo que va a pasar con la idiosincrasia de este pueblo? Un día va a estar el alcalde que es enemigo de su compadre, que un día borrachos se pelearon y él vive frente al mercado. Y entonces va a decir, mire, este mercado necesita parqueo. Quiero esas 4 casas para parqueo del mercado. ¿Y qué va a hacer la gente? ¿Le da defensa a la ley? No, nada. Los van a echar. ¿Tan así es como se está describiendo? Sí. La ley no permite, no permite discutir el fondo, no permite amparo, que es el hecho de ver si es de utilidad o no. Lo que le permite a las partes poder recurrir en cuanto al monto de la indemnización hacia un juez civil. Y una de las cosas que he criticado fuertemente... Si es que te lo pagan bien. pues sí, si les van a dar nada.
solo déjame terminar la idea. Esa ley al final establece que una vez decretada la expropiación, ¿verdad? Es potestativa de la Dirección de Obras Municipales pasársela o no a la alcaldía. Yo creo que debería ser por ministerio de ley, que una vez que se decreta debería ser de la alcaldía, debería pasar claro, inmediatamente a la alcaldía por los efectos que tiene en cuanto al mantenimiento. De hecho, la ley no debería de existir. Yo solo recuerdo la de 1800 y algo, cuando le expropiaron las tierras. 1882. 1882, ¿verdad? Cuando le expropiaron las tierras a los indígenas, todos los ejidos comunales, que fue la base de la oligarquía nuestra. Mira, es que la expropiación no es porque a mí se me ocurrió expropiarte. Tiene que tener características de utilidad pública y que en realidad sea para eso. Si eso lo tenías desde 1983. ¿Y cuál utilidad pública tenían las tierras de los ejidos comunales? Bueno, pero si ese fue un robo vulgar, histórico, y que nunca... pero comparame peras con peras, ¿verdad? Se argumentó en aquel momento... Es expropiación. No, pero en la época, me estás hablando en 1984. Sí, pero porque si no vemos la historia de lo que nos ha pasado a este pueblo y estamos creyendo que El Salvador comienza hoy, estamos mal. El argumento que dio el presidente Saldívar, Rafael Saldívar, que fue el que implementó eso, era el progreso. Sí. Dijo, las tierras... Para aplicarle la ley de extinción de dominio, porque con la ley llega hasta los españoles. Claro. O sea, pero ya venía de la época colonial, con la famosa ley hasta donde la vista te alcance, ¿verdad? Y la ley de las encomiendas, ¿verdad? Que le daba potestad a todo aquel... Después tuvieron que hacer la ley de la vagancia para ir a trabajar las tierras porque no tenía gente. Sí, exacto, hoy hacen esta ley para expropiar la tierra de la... Para ir a trabajar a las fincas de café y a las sierras. Del Bitcoin City. City. Para eso la están haciendo, porque habría que ver esa situación también, si es con dedicatoria a eso o qué. ¿Verdad? Ahora, el temor, vuelvo a insistir, como lo decíamos el martes, ¿verdad? Tú y yo allá en la tribu, en Radio Fuego, es el temor por el antecedente que existe por la reforma agraria, ¿verdad? O sea, los temores que Ronald y muchos sectores expresan es porque con la reforma agraria todavía siguen diciendo los afectados que se hizo arbitrariamente, que no se les pagó los precios que eran, a tal punto que vuelvo a traer el caso a cuenta. La familia de la canciller tiene una demanda de $200 millones contra el Estado de El Salvador, precisamente porque se les expropió de manera, argumentan ellos, ilegal, se les perjudicó y hoy... Sí, y esa es la tierra de los ejidos, la tierra que le robaron a los campesinos. Viene la reforma agraria, se las quitan, se las pagan y hoy todavía ellos quieren que le den el usufructo que no obtuvieron y que les paguen 220 millones todos los salvadoreños por eso. ¿Por qué no se lo pagamos a los indios, que eran los dueños de la tierra? Hay algo que hay que resaltar y va a ser interesante al momento que quieran aplicar eso. Se llama ley, deuda social. porque hay una situación en mi criterio que puede lindar con una inconstitucionalidad, y es que cuando se decreta la expropiación quedan cancelados de pleno derecho, dijéramos, todas aquellas hipotecas, todos aquellos derechos de terceros a favor. Creo que va a ser interesante en el momentito. Siento que siendo una ley eminentemente procesal, ¿verdad? Porque no es una ley sustantiva, ¿verdad? Tengan mucho cuidado en cuanto a la vulneración y el respeto de terceros en el momento de aplicar. Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:33. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tania, a ver, ¿qué piensas tú del debate que se tiene con relación a esos elementos que cada uno esboza con relación a esas figuras y a esas dudas que genera esa constelación de acontecimientos que se ha dado a partir de la aprobación de esta ley? Siendo la tercera vez que discutimos este mismo tema, repitiendo los mismos argumentos y conociendo siempre un poco más de la historia en relación a este tema, obviamente, yo me voy a permitir quizás hacer un nuevo llamado de una forma muy respetuosa, que quizás en el panel hemos discutido más este tema que lo que se discutió en la misma comisión para aprobar el proyecto. Y quizás es importante retomarlo porque el debate
quizás a la gente le importa más el debate legislativo de nuestros parlamentarios en la comisión donde se decide la aprobación de un proyecto como este, que estarnos escuchando a nosotros 3 veces repetir los mismos argumentos sobre el mismo tema. Es importante ambas situaciones, porque nosotros hacemos un análisis político, pero allí se está definiendo cómo nos van a regir a los salvadoreños, cómo se va a definir lo que establece cuando la Constitución dice en el artículo 103 se reconoce y se garantiza la propiedad privada en función social, y luego en el artículo 106 lo busqué, para que textualmente se establece que la expropiación va a proceder por causas de utilidad pública o de interés social legalmente comprobados y previa una justa indemnización. La ley es necesaria. Es decir, nosotros tenemos en la Constitución derechos garantizados que tienen que ser regulados su ejercicio a través de las leyes. Para eso sirven las leyes. Entonces, sí era necesaria. El punto importante a discutir, yo creo que ya lo resumió todo Elic Valdivieso en el aspecto legal, es eminentemente procesal, debería de quedar a nombre de la alcaldía directamente, no se puede discutir el tema de la utilidad porque ya se reconoce por ley, cuando eso nada más lo hemos visto en la jurisprudencia del Salvador, porque son conceptos jurídicos indeterminados, es decir, tenemos que ir y buscarlos cuando debería quizás buscarse la manera de hacer una definición que permita reconocer parámetros para que no haya un exceso de discrecionalidad, porque cuando hay discrecionalidad generalmente se ha abusado en el país. La afirmación que hace el diputado es cierta, por supuesto que es cierta, se establece que se puede hacer expropiación convenida de ambas partes, del Estado y el propietario, en terrenos turísticos y con fundamento en su utilidad social o utilidad pública o función social, debidamente fundamentada y debidamente pagado el precio. Y si no hay un común acuerdo, pues entonces se va a ir a los tribunales, que ya es lo que hemos discutido bastante este tema. Y el único punto que yo considero que merecía rescate es hacer el llamado para que elevemos el nivel de debate parlamentario en la discusión de aprobación de este tipo de leyes. Habría que estudiar nuevamente la ley de escuchas de telecomunicaciones, ya que vimos todo lo del espionaje, esa ley, bueno, es importante, es otro tema en absoluto, pero sí, estas leyes vienen a desarrollar porque los derechos fundamentales tienen límites y uno de los límites son los que se establece a través de las leyes. Entonces necesitamos una buena discusión cuando lo que se van a limitar son nuestros derechos fundamentales, y yo creo que allí es donde podemos rescatar nuestro análisis. En relación a eso que dice Tania, solo unas breves 3 líneas. Un amigo abogado me decía que discutimos más nosotros aquí en el panel las leyes y todo eso que en la asamblea. Entonces es interesante lo que Tania dice y esto, aunque no lo crean, en el 2024 va a pasar factura electoral, porque la gente va a querer en la asamblea de diputados que debatan, que haya parlamentarismo. Ahora, ¿no? Hay que poner, cuando yo digo que esta es una ley procesal, a donde se debió, porque el fondo de esto es decir quién califica la utilidad o el interés público, el interés social, ese es el punto. Eso debió de haberse establecido en la ley cuando se crea la Dirección de Obras Municipales. ¿Por qué? Porque la discrecionalidad es la que se debe de cuidar, es decir, esa ley hay que ponerle parámetros para especificar cuáles son las causas o los motivos. Esta ley es simplemente procesal, acortar plazos. Por ejemplo, cuando ustedes revisan el artículo 7, ¿verdad? Que permite, dijéramos, el recurso a la parte que no esté, dijéramos, conforme, pero lo limita única y exclusivamente a la indemnización. Solo al precio. No al precio, no sí. Al fondo, claro. Si procede o no procede. Claro, entonces ya te la quitaron, ya te la expropiaron. Ahora, pregunta para ustedes que son abogados. Siempre está a la puerta del amparo, ¿verdad? Para Tania y para ti, Julio. Vaya, imagínate, para despejar temores. El temor es de que un alcalde pueda decir, me cae mal Julio y le voy a quitar su casa, sus propiedades, ¿no? Bueno, pero ¿y si la alcaldía no tiene dinero para hacer las obras? Es decir, por las cuales aduce que tu propiedad es de utilidad pública, también así va a poder quitártela. No debería de proceder porque la Constitución te establece de causas de utilidad pública previa indemnización, es decir, que la consecuencia de una expropiación, tal y como está planteado aquí, ¿no? Bueno, porque eso lo que deja es abierta la puerta para que en un futuro, cuando cambie la correlación política,
toda la gente que se haya sentido afectada, ojo, entonces para los alcaldes que decidan aplicar ese criterio subjetivo, ¿verdad? Porque deja abierta la posibilidad para que en un futuro, cuando todo esto sea distinto, porque siempre es así, o sea, nada es para siempre, vengan demandas como la que la familia de la canciller ha presentado, que se sientan, digamos, afectados, que se sientan que se ha cometido una injusticia y presenten demandas contra el Estado por expropiaciones indebidas, ¿no? Porque no se garantizó. Tania, yo entendería que el amparo queda eliminado, ¿verdad? Corregime si me equivoco. No necesariamente, porque cuando hay abusos de discrecionalidad, recordemos que los funcionarios, según la Constitución, no tienen más facultades que las que la ley establece. Y puede utilizarse la misma ley para cometer una defraudación en la misma ley. Es decir, el abuso no se puede dar como por ley asumido y permitido. Definitivamente los derechos fundamentales son en los parámetros que la ley establece y ya tenemos jurisprudencia sobre cuáles son esos parámetros en relación a considerar aspectos de función social, de utilidad pública y todos esos conceptos jurídicos indeterminados que debería y tendrían que ser de obligatorio cumplimiento, si no bien del director, por lo menos de todos los asesores del área jurídica de esta entidad. Sí, el problema es la Corte Suprema de Justicia que tenemos, vea quién responde, porque no responde realmente al pueblo. O sea, que ahí van a hacer lo que ellos quieran. El juez, ¿cuál juez va a determinar el precio de eso? El juez de lo civil. Los de la purga judicial. Pues sí, que es la realidad que estamos viviendo. Es que hay una cuestión... Porque si vamos a partir del supuesto que vamos a tener jueces rectos que no te van a aplicar... la luz, pero se fundió el... Mira, vamos a ver, hay un temor y esto no se trata de ser enemigo del gobierno. Se fundió el transformador. Y esto no se trata de ser enemigo del gobierno. El temor a que hay inseguridad jurídica y que de parte de esa ley se pueden cometer abusos teniendo en cuenta los antecedentes de la reforma agraria. Pero y que se libera la duda que tiene Ronald es quién va a resolver. Por eso cuando ves que esta sala de lo constitucional va a resolver eso, cuando ves que la orden de allanamiento a las ONGs la da la ex esposa del actual fiscal general de la República, que es una jueza que la acaban de poner, entonces tú dices, bueno, y si cae esto en manos de alguien que no puedas refutar, entonces claro, el temor a la inseguridad jurídica es vital, porque no tenés juez, o sea, pareciera ser que si tu caso cae en un juez que no es independiente, ya perdiste. Yo quisiera proponerte en algún momento un programa exactamente para definir cuál es el perfil del juez que requerimos en este momento en el país, ¿verdad? Porque la independencia se traduce precisamente en lo que tú acabas de que no haya miedo de establecer, pero de qué juez me toque. Entonces voy a ir calculando, ¿verdad? ¿A qué juez este me puede fallar a favor? O sea, y eso también a futuro puede tener consecuencias para quienes han estado haciendo eso. La Asamblea Legislativa puede formar comisiones por esta clase de acciones en el futuro. Y otro fiscal puede abrir, como ya hemos visto que han ido a parar a la cárcel fiscales. Entonces, es decir, pareciera ser que hay gente que cree que va a ser eterna en los puestos. Ok, voy a la pausa última y regresamos con más. Gracias por estar enviando sus comentarios. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. No, perdón, Julio iba a plantear lo de los jesuitas. Bueno, los jesuitas... Bueno, ese es otro tema que también es fuerte. Yo en su momento, Ronald, cuando se dio, porque esto tiene a la base la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. De amnistía. En su momento, y no fue esta sala de lo constitucional actual, sino que fue la pasada la que determinó la inconstitucionalidad, y yo la critiqué fuertemente en su momento y dije, bueno, y que no las inconstitucionalidades tienen efecto de aquí para adelante, no de aquí para atrás. ¿Cuál es el efecto de darle retroactivo? ¿Dónde está la seguridad jurídica? Nadie pronunció, nadie dijo nada. Los tanques de pensamiento, la asociación de colegas de abogados,
Bueno, dije yo voy a volver a estudiar porque una ley, una declaratoria, el efecto que produce la inconstitucionalidad es la expulsión del ordenamiento jurídico. Y si tiene efecto, porque a partir del momento en que se declara inconstitucional, es hacia el futuro, pero no le podían dar el efecto retroactivo vulnerando derechos con o sin razón. No voy a entrar en este momento a decir que habían sido juzgados. Sin embargo, por la connotación de un crimen tan estúpido como fue en el de los jesuitas, yo estoy analizando la forma eminentemente normativa, legal. Es decir, por lo que esto significa a nivel internacional, es que dan este tipo de resoluciones y que ahora ves que dio pie para que el actual fiscal meta el amparo, el recurso de amparo ante la sala contra una providencia de la sala de lo penal en la cual declaraba extinguida la obligación. Veremos a ver cuál es el trámite que va a dar porque el amparo, ojo. Ya lo admitió, ¿verdad? Ojo, sí, pero ¿y qué significa admitirlo, Julio? No, la admisión no necesariamente implica que la sentencia vaya a ser estimatoria, pero ya anuncia, porque que se va a abrir el caso. Ya son recursos muy formalistas, que solo el hecho de la admisión ya llevas una buena parte ganada de este tema. Yo lo que quiero resaltar es que en este tipo de caso del amparo, el amparo no entra a determinar si hay o no razón de las personas que cometieron la culpabilidad e inocencia. El amparo determina si se vulneró o no una garantía constitucional. No entran a conocer el fondo como erróneamente cree que va a haber una revisión, dijéramos, de todos los procedimientos. Eso no es cierto. El recurso de amparo es limitado a ver si se violó o no una garantía constitucional. A ver, ahí hay una cita textual que nos está colocando producción con relación a este tema y que lo dijo en su momento el director del... Vamos a ver, ahí está. No, ahí creo que ha habido un error porque creo que no es director del IDUCA. Sí. ¿Cómo no? El padre Tojera. Sí, él es el director ahora. Sí, claro que sí. No sé si sea el director del No IDUCA sé si sea el director. No sé si lo sea. Ex rector de la UCA, pero bueno, no sé si tiene ahora este cargo. Él es. Él es. Okay. Vamos a ver, la justicia legal, vamos a ver, lo podemos dejar ahí, la justicia legal. Sí, lo ves mejor tú ahí, Julio. La justicia de un sistema judicial plagado de corrupción en las altas esferas del sistema, en el que han impedido durante muchos años que la verdad judicial avance. Eso es cierto, totalmente. Secundo yo las palabras del padre Tojera. Eso que dice el padre Tojera es verdad. Bueno, entonces yo le hago una pregunta. ¿Y el sistema funciona solo cuando hay condena? No, lo que sucede es que aquí se han hecho... depende lo que pasa es que aquí se han hecho los locos, vaya, lo vamos a decir en ruso. Si no estaba un hombre condenado a 30 años. Un hombre que no es el culpable de eso. Esa es otra valoración que tuvo en su momento. Un hombre que le prometieron... El coronel Benavides es el que está al lado y no sale. Pues sí, porque derogaron la ley de amnistía. Mira, bueno, al coronel Benavides... La misma UCA pidió... La conmutación de la pena. La conmutación de la pena. Y no es verdad legal esa también. Es correcto, pero es que lo que sucede es que, mira, es imposible que una decisión de esa naturaleza la haya tomado el coronel Benavides. Y en el juicio en España quedó establecido... el juicio de España... el juicio de España... Es que el juicio de España, que el mismo fiscal ha dicho que le va a servir de base para poder, si se reabre el juicio aquí, ha establecido eso. O sea, hubo... Y otra cosa importante, el encubrimiento. ¿Verdad? Va a ser, y te voy a decir, para la verdad histórica de este país va a ser importante que Alfredo Cristiani se siente en el banquillo de los acusados por haber encubrido ese crimen y también encubierto. Y también Rodolfo Parker, ¿verdad? Entonces, por haber encubierto ese crimen. Entonces va a ser interesante que se sienten y escucharlos, como dijo el testigo criteriado en España, que Rodolfo Parker lo obligó a cambiar su declaración. ¿Verdad? Y eso está en sede judicial en España. Y a destruir los documentos. Y también las armas. Entonces, aquí ha ido, no sé quién de los dos Samayoa, no me atrevo a decir el nombre, pero fue uno de los Samayoa, con Óscar Santamaría, a hacer lobby con Felipe González para que no procesaran y sacaran a Alfredo Cristiani de eso. En el argumento de que es el presidente de La Paz, de que no había que remover eso y que parte de firmar la paz era perdonarse
esas cuestiones, pero por lo menos debe de sentarse, ¿verdad?, a responder si Tania. él no lo supo, cuándo lo supo y qué hizo. Ok. Tania. Yo creo que sobre este tema, lamentablemente, no tenemos el suficiente tiempo para hacerle honor a la discusión que realmente y el debate que merece este asunto. Hay varias aristas. Podemos hablar del amparo que ha solicitado o interpuesto el fiscal general actual. Podemos hablar de la conmutación que se solicitó en algún momento también y que se ha tergiversado con el único objeto de desprestigiar. Vuelvo al activismo aquel de esa cultura que nos estamos acostumbrando muy baja, de un nivel de debate muy bajo o nulo, en donde solo insultamos y degradamos. Hay un fundamento de ser de esa solicitud que se hizo por parte del padre. En cuanto al amparo, yo pienso que es bueno todo lo que busca la justicia. Podemos hablar de la ley de amnistía en sí. Yo allí difiero del punto de Liz Valdivieso. Yo sí considero que no puede esperar ninguna persona que comete delitos de lesa humanidad que eventualmente por el paso del tiempo va a adquirir una garantía de seguridad jurídica en detrimento de la vida y de muchos derechos de otras personas, sobre todo cuando estamos hablando de desaparecidos y de muertes, en donde la gente lo único que quiere saber, bueno, entre otras cosas, es la verdad, qué pasó, dónde están enterrados los restos de sus parientes, darle un cierre digno a esta situación que es un drama que se vive y que se sigue viviendo y se va a seguir viviendo hasta que no se le dé un respeto como el que se merece, un respeto como el que se le tuvo que dar en otro país y no en El Salvador. Esta ley de la amnistía yo la equiparo a una ley civil que hubo allá para la época de los nazis, que distinguían entre asesinato y homicidio para que los nazis no fueran presos, que no fueran a la cárcel. Perdón si insulto alguna susceptibilidad con esto, pero es en realidad eso es lo que se hizo con esta ley de amnistía. Es decir, hubo una defraudación a todas las víctimas, a la Constitución, a todos los derechos que consagra, al darles y ni siquiera ahora un perdón y olvido, porque es que esto se hizo solo para poder optar a cargos públicos y se dejó de lado el interés de muchas personas, la lucha verdaderamente social de muchas personas que entregaron su vida, familiares que quedaron. Es decir, el tiempo es muy corto para tocar varios aspectos, pero centrándonos únicamente en lo del amparo, yo creo que es necesario y ojalá se logre. ¿Sí? El efecto es únicamente para determinar vulneración de derechos. El efecto va a ser determinar si con esta incluso ley de la amnistía que se declaró inconstitucional pues se cometieron delitos por parte de funcionarios. Es decir, esto no es una instancia penal que va a venir a cambiar las resultas que se dictaron ya en el proceso penal. ¿Les parece que por la importancia... Ojalá y lo discutamos más en el programa. ¿Les parece que por la importancia, y como tú bien lo dices, Tania, lo podemos dejarlo para otro día de una forma más ampliada, ¿no? Pero yo no vi personas, yo dije, y esa ha sido la jurisprudencia nuestra, y Tania sabe, es abogada, que las inconstitucionales tienen hacia el futuro, no tienen efecto, si no, digamos, bajo dos qué cosas concepto. Quisiera mencionar a eso. Por lo de lesa humanidad. Mira. Sí, pero esa es otra cosa, estoy hablando del efecto de declarar inconstitucional una norma. Es que hay varias aristas sobre este tema, hay varias aristas que podemos analizar. Yo estuve revisando todas las leyes de amnistía que se dieron en Sudamérica cuando se dieron todas las revueltas sociales, ¿verdad? En Uruguay, en Argentina, en Chile. Fíjense que todas fueron derogadas, todas fueron, derogadas en su momento y pasaron a enjuiciarlos a todos. O sea que solo sirvieron como un compás de espera, solo como para arreglar un poco el problema y después se deroga la nuestra. Por la verdad, por la lesa humanidad. Claro, por los crímenes de lesa humanidad. El tiempo se me fue. Y dejar esto por último, miren, hay que dejar claro, la Compañía de Jesús dejó claro desde el principio que lo único que buscaban era la verdad, ¿verdad? No estaban tras las penas de cárcel no, ellos querían nada más la verdad y la justicia restaurativa. Y solo esto, nos deja una lección histórica, Ernesto, solo esto. Después de 32 años de querer ocultarlo, disimularlo y hasta negarlo, vuelve a revivir eso. Bueno, señores, gracias por habernos acompañado. Como siempre, reitero, este es un programa que busca suministrarle a usted los diferentes puntos de vista
del pensamiento que a lo mejor es diferente al suyo, pero que cada uno lo tiene, y que eso viene a nutrir y desde luego a consolidar la democracia en nuestro país. Tome sus propios argumentos para construir su propia radiografía de país. Esa es nuestra misión. Aquí no se tiene esta plataforma de opinión periodística para atacar o defender al otro y atacar al otro. No, no buscamos eso. Este es un programa que busca la imparcialidad a partir de los puntos y contrapuntos que cada uno de nuestros panelistas aporta. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. El camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.